pandeo. Dice que una placa, una columna se pandea. Es una analogía muy sencilla. Pierde cierto grado de rigidez en alguna sección. Eso se debe aquí. Bueno, A lo largo de o sea, ese es un efecto. No es necesariamente la causa. La causa es el pandeo. ¿Por qué ocurre el pandeo? Hacemos lo mismo. Las cargas axiales. ¿Qué tiene que ver las cargas axiales? Ah, y la recargamos. Ah, mira aquí, encima del vivo. ¿Qué tienen que ver las cargas axiales en el pandeo? No tiene suficiente resistencia Pandeo. A ver, hagan su hoja de papel y apliquen una carga de compresión. Van a ver el pandeo. Se pandea. Explíquenme por qué ocurre esa flexión. Porque esa flexión, como es de compañero, necesariamente tiene que ver con las cargas axiales. Pero no con todas las cargas axiales, con las cargas axiales de Compresión. compresión. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A ver, ¿qué pasa ahí? Tiene que ver con el momento de inercia, ¿no? ¿Cómo? Es como las vigas, ¿no? Tiene que ver con el momento de inercia. El área la transversal es muy pequeña, entonces no soporta la... A ver, vamos a destacar una cosa. El fenómeno del pandeo es debido a la resistencia del material. A ver, recuerden que hay... No, es debido a la forma. Es debido a la forma. Geometría. A la geometría. Pues primero tenemos que destacar que el fenómeno del pandeo no es debido a la capacidad, la resistencia, las propiedades de resistencia del material en el que está ahí. O sea, no es porque el material llegue a su esfuerzo, al límite de su comportamiento elástico que viene el pandeo. Claro, eso también puede ser, pero en principio no es la causa del pandeo. ¿Qué será entonces la causa? En bajada se van. Por ahí me dijeron algo. Del momento de inercia. ¿Cómo se define el momento? No, bueno, tiene que ver con el momento de Sí, inercia, sí, pero no ajá. necesariamente es por el momento de inercia. O sea, si el fenómeno del pandeo no tiene que ver con la resistencia del material, ¿con qué sí tiene que ver? No es completamente ajeno al material, porque el material también influye en ese fenómeno, pero no tiene que ver con la resistencia, es más bien con... entonces, dependiendo de la relación que hay entre el área transversal de la figura y la longitud, como una completa, ¿no? ¿Cómo? Lo esbelto de la figura. Bueno, a ver, por ejemplo, lo esbelto, ¿eso en qué va a influir ahí? Mientras más esbelto, más largo el momento. O sea, es menor el área sobre la que se... Por ejemplo, nosotros dijimos que aplicamos carga de compresión, ¿no? Entonces, mientras más esbelto es menor es el área que recibe esta carga de compresión. Bueno, a ver, ¿qué relación hay entre la forma que tiene el objeto y las propiedades elásticas del Es que no sé cómo decirlo, pero por ejemplo, si nosotros
Si nosotros le aplicamos la misma carga a la misma hoja de papel, ya no se pandea. Si cambia su geometría. ¿Cuál es la relación entre la forma geométrica de la estructura y las propiedades elásticas? ¿No hay ninguna? Sí. No hay ninguna, entonces no habría. No, a ver, ¿qué relación hay entre el comportamiento elástico del material y la forma de la estructura? A ver, revisen estos cursos, porque eso ya lo saben, ahí están los cursos, ahí está la clave. Flexión que decíamos de que el momento era. ¿Recuerdan, por ejemplo, sus cursos de análisis estructural que sí llevaron a cabo? Tenían su método de descendientes, no sé, ven sus armaduras, no sé qué. Y ustedes sacaban algo, o sea, tenían que sacar su matriz de pero para hacer eso tenían que sacar tenían que sacar la rigidez de los elementos del cual está hecha esa armadura. ¿Estamos de acuerdo? Esa rigidez, ¿a qué había ahí? ¿Cómo calculaban esa rigidez? De un elemento, por ejemplo, supongamos que la rigidez de un elemento sometido a carga axial. Bueno, la rigidez de un elemento sometido a carga axial es el módulo de elasticidad por el área de la sección transversal entre la longitud del elemento. Quiere decir que la rigidez de ese elemento estructural depende de las propiedades elásticas del material y de la geometría, no nada más del área, de la geometría que tiene el elemento. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien, entonces, el fenómeno del pandeo básicamente está dominado por las cuestiones de rigidez de ese elemento, que ya vimos que depende de las propiedades elásticas del material y de la forma. ¿Cómo es que influye esa rigidez? O sea, porque ustedes están aplicando una carga axial. ¿Cómo es que esta carga axial en un momento dado les puede llegar a producir una flexión? Porque la longitud es muy grande. Cuando yo pierdo la energía o cuando la escala de cómo comienza a trabajar, a ver, ¿cómo es eso? ¿De tipo lineal? A ver, cuando estamos analizando el comportamiento elástico, ¿qué es lo que estábamos suponiendo? Que era rígido. Vimos un comportamiento en el cual dijimos, mira, todo esto es válido siempre y cuando, ¿qué? O sea, estamos considerando que los desplazamientos eran pequeños con respecto a las dimensiones de la estructura. ¿Sí estamos de acuerdo? Por lo tanto, quiere decir que en este caso no había un acoplamiento entre las cargas de membrana y el comportamiento de flexión. Pero no necesariamente es así en todos los casos. Entonces, si nosotros sí tomamos en cuenta el efecto que tienen las cargas axiales en la flexión del elemento,
Entonces significa que esas cargas axiales, o más bien esas cargas, que en principio eran axiales, pero que después, por la forma giró, entonces van a aparecer componentes transversales. ¿Sí estamos de acuerdo? Si originalmente yo tengo una carga de una NX, pero entonces empieza a haber una curvatura, esa carga en principio estaba sobre la superficie mediana, y no estamos considerando que no va a pasar nada, entonces va a tener o va a tener o va a haber una componente de carga transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque ya hay una pendiente, hay un giro de la sección transversal, hay una pendiente y esa pendiente va a producir una componente transversal. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa componente transversal obviamente va a contribuir a los momentos flectores y por lo tanto, o sea, va a volver a contribuir a la curvatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero si yo tengo una placa y le aplico una carga de compresión, no necesariamente a la primera instancia que yo le aplique se va a producir una curvatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero va a llegar un momento dado, si yo sigo aplicando esta carga de compresión, a partir del cual puede haber esa curvatura. Y una vez que empiece esa curvatura a existir ahí en esa placa, entonces inmediatamente las cargas que en principio eran axiales o eran de membrana van a tener un componente transversal y a partir de ese momento entonces van a contribuir todavía más a esa curvatura. ¿Sí se entiende? Ok, entonces eso tiene que ver cuando tiene un sistema de ecuaciones, ¿sí? Este es un sistema de ecuaciones diferencial. Entonces, ese sistema de ecuaciones tiene unas cosas que se llaman los valores propios y los vectores propios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se resuelve eso? Okay. Entonces, para nuestro caso, vamos primero a modificar estas ecuaciones de equilibrio, porque ahora sí tenemos que tomar en consideración el efecto que tienen estas cargas axiales sobre, digamos, la presión, o sea, es decir, cuál es la carga transversal que producen cada una de las cargas axiales por efecto de esa curvatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Y teniendo esas ecuaciones, entonces vamos a sacar los valores propios y los vectores propios correspondientes. Y esos valores propios, en principio, me van a decir cuáles son las cargas críticas a partir de las cuales, entonces, ese fenómeno acoplado se produce, por lo menos desde el punto de vista teórico. ¿Sí estamos de acuerdo? Y para esos valores propios, para cada uno de esos valores propios, va también a haber un vector propio. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese valor propio me va a representar una carga crítica y el vector propio asociada va a ser el modo de bandeo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero este fenómeno solamente tiene que ver con las propiedades elásticas, es decir, en su caso van a ser obviamente las... ¿Qué propiedades? ¿Cuáles son sus propiedades elásticas? No, pero estamos hablando ya de significado, de compuesto. Esas son ¿qué de las propiedades elásticas de La matriz. la matriz ABD? Entonces ahí están
el comportamiento elástico de ese cascarón. Quiere decir que ese menor va a tener bajo. O sea, se va a deber a esas constantes elásticas y también se va a deber a la forma. En este caso, ahí mismo en esas constantes elásticas, es en la matriz D, ahí está considerado justamente también la forma que tiene esa placa. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Bueno, entonces vamos a... Bien, aquí tenemos un pedazo, este es el, digamos, es como si fuera el elemento diferencial del cascarón. Pero ahora vamos a considerar que los desplazamientos sí hay que tomarlos en consideración. Los desplazamientos ya no son despreciables en comparación con la forma que tenía al inicio. ¿Sí estamos de acuerdo? Sino ya son relativamente más grandes. Entonces eso significa que sí tenemos que tomar en cuenta, o sea, si yo aplico un NX, o sea, este NX sí va a tener una componente transversal en Z. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Ok, pues aquí yo estoy analizando el plano XZ. ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces estoy analizando el plano XZ. Si imaginan su elemento representativo de cascarón y lo remandan en el plano XZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Antes consideramos que esto pues, seguía estando aquí. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ahora quiere decir que sí tenemos que tomar en consideración esta inclinación. ¿Sí? Ok. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es analizar qué pasa con cada una de estas cargas de membrana, cuál es su efecto, o cuál es su componente transversal y cuál es su efecto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Bien. Entonces, si aquí tenemos esta carga NX que está aplicada aquí, si yo la multiplico por DY, lo que obtengo es esta fuerza. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero esta fuerza, ¿cuál va a ser su componente en dirección de Z? Pues va a ser esta fuerza multiplicada por este ángulo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero este ángulo, o sea, en realidad sí, o sea, es pequeño, sigue siendo todavía pequeño, porque no son elementos, digamos, no es un material elastométrico. Entonces, es la pendiente. Si yo multiplico esto por la pendiente, lo que obtengo es este pedazo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuánto es lo que vamos a tener acá? Bueno, pues de este lado va a haber una NX, pero también va a haber un incremento de lo que está pasando aquí adentro. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué es esto? Si esto lo multiplicamos por DY, entonces vamos a obtener esta fuerza. Y la componente en Z que produce esta fuerza la podemos encontrar multiplicando esta fuerza por el ángulo que puede haber aquí. ¿Pero cuánto es el ángulo que puede haber aquí? Pues es este ángulo que está aquí, que también va a estar aquí, más la variación del ángulo entre este punto y este punto. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí. Ok, entonces eso nos va a dar una suma de fuerzas en Z. Esta suma de fuerzas en Z se la tenemos que agregar justamente a la suma de fuerzas en Z. ¿Sí estamos de acuerdo? A nuestra tercera ecuación de equilibrio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Ok, entonces traten de hacerlo. O sea, quiere decir que, por ejemplo, si esta columna normalmente está hecha de un material, por ejemplo, de acero estructural. Un material que tiene, digamos, un esfuerzo de excedencia del orden de los 300 megapascales. Si yo esta misma columna, con estas mismas dimensiones, con ese mismo espesor de la placa, lo hago ahora con un material, por ejemplo, un acero, grado maquinaria, tratado técnicamente, que tendría una resistencia, digamos, de 1000 megapascales, cercano a los 1000 megapascales. Esta
un lado esa columna y la otra que estuviera hecha en ese material mucho más resistente, prácticamente se pandearían a la misma carga. Porque este fenómeno no es debida a la resistencia del material, es debida a los efectos geométricos, sobre todo a la rigidez que tiene la estructura. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Ahora, yo les pregunto, la carga a partir de la cual, por ejemplo, esta columna se va a pandear, ¿tiene que ver con las cargas aplicadas a la estructura? No. O sea, dada la estructura, ya vamos a poder nosotros definir una carga a partir cuál va a empezar a pandearse. O sea, quiere decir que no depende de la carga aplicada. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? No es un fenómeno que dependa de la carga aplicada. Es un valor característico a estas ecuaciones, a las ecuaciones de equilibrio, pero ustedes sustituyen las ecuaciones de equilibrio. En las ecuaciones de equilibrio, la ecuación constitutiva, ¿sí? ¿Recuerdan? Ahí ya van a estar integradas en esas ecuaciones las propiedades elásticas de la placa. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que es un fenómeno que es asociado al comportamiento de esa estructura con esos materiales y esa forma específica. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Sí. Son unos valores que son característicos a ese sistema de ecuaciones. Entonces, estos van a ser lo que ustedes conocen como los valores cortos, o los vectores cortos, o los eigenvalores y los eigenvalores. ¿Sí estamos de acuerdo? Ya no traigo hojas. No, espera. Voy a poner pausa. Si quieres. Bueno, aquí está. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo hacemos la suma de fuerzas en Z? Pues fuerzas hacia arriba. O sea, esta multiplicadas por esta es esta. ¿Estamos de acuerdo? Y a esta le sumamos esta. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo mismo hacemos para NY, lo mismo hacemos para NY. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Y ustedes tienen que obtener esta, que es la suma de todas las componentes transversales debidas a las cargas de membrana. ¿Sí estamos de acuerdo? A ver, ¿sí? 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 Bien, quiere decir que cuando un elemento en la columna va a fallar por pandeo, al momento en que empieza a fallar por pandeo, no significa que el material esté fallando. ¿Sí estamos de acuerdo? No que el elemento está fallando. Ya no va más allá de ese valor, quiere decir que ya, llegando a ese valor, normalmente ya no necesitamos aplicar más carga para que el fenómeno siga. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, ya no estamos aplicando más carga para que la columna se siga flexionando. ¿Estamos de acuerdo? Vaya, incremente su curvatura. Normalmente es un fenómeno que va a hacer en la flexión. Ya cada vez necesitamos o necesitaríamos a partir de ese punto menos carga
para que esa vida se siga definiendo. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso es un fenómeno de estabilidad. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque entonces se pierde la estabilidad de la estructura. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende eso? Porque justamente, a ver, ¿recuerdan cómo empezamos? Estas cargas originalmente están sobre el plano. Pero va a llegar a partir de ese momento un punto Que hay un ángulo. igual va a empezar a haber flexión. O sea, una flexión producida por las cargas en sí. Pero entonces, al haber flexión ya hay una pendiente. Quiere decir que automáticamente esas cargas están en el plano y ya tienen componentes transversales. Que a partir de ese momento también influyen en los momentos flectores, o sea, en la curvatura. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Entonces, si le aplicamos más carga, contribuyen todavía más a la curvatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso es un fenómeno de inestabilidad. Porque antes de ese punto, o sea, ustedes, las cargas, digamos, y los desplazamientos que va a tener esta estructura son proporcionales. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero a partir de ese punto ya no. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero además, se dice que a partir de ese punto, como son cargas de compresión, ¿sí? O sea, van a tener todavía un efecto incremental, pero ya no de manera lineal, sino cada vez con más intensidad en la curvatura. Pero entonces, o sea, va a llegar el punto en el que las cargas ya no sean, o sea, como dijo, las deformaciones ya no van a ser, ya no va a haber relación lineal entre la carga y la deformación, pero el material sigue trabajando en su zona elástico lineal. El material en el que está hecho puede ser que siga trabajando. Claro, que al final si este fenómeno sigue, las curvaturas van a ser tales que van a llegar a hacer que el material falle. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero no significa que esté pasando ese fenómeno porque el material esté fallando. Y tampoco quiere decir que cuando empiece el fenómeno el material está fallando. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro, como es un fenómeno de inestabilidad, o sea, a partir de ese punto, entonces requiere menos carga todavía para seguirlo deformando. Quiere decir que va a llegar un punto en que la curvatura está tan se va a romper. Si es metálico, pues va a llegar a su punto de excelencia, va a sufrir una deformación permanente. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, ¿sí se entiende eso? Bueno, a ver, ¿sí? Sí, sí. Bueno, aquí vamos a ver el análisis, digamos, post-pandeo. O sea, ya apareció el pandeo y vamos a ver cuáles son los esfuerzos o las curvaturas que aparecen en la placa. Lo que vamos a hacer nada más es identificar esos valores característicos, ¿no? ¿Tienen dudas? Entonces, cuando están aplicando en una placa esas cargas de compresión, esa placa lo que va a pasar es que se va a arrugar. ¿Sí estamos de acuerdo? Se va a arrugar. Entonces, quiere decir que esa placa ya está fallando por inestabilidad, se está arrugando. Digamos, ya a partir de ese momento, ya no necesitan aplicar más carga, para que eso se siga deformando. Bueno, en el caso, si ustedes ven por ahí algunas fotos muy evidentes, por ejemplo, hay un estabilizador que es muy esbelto, muy largo, que tiene una envergadura muy grande, que es el bombardeo estático, ¿no? Este que todavía son los gringos, sus bombas nucleares, tienen como 8 motores, no me acuerdo cuántos. Ese avión, ustedes inclusive en las fotos pueden ver la inestabilidad en
la piel de la piel. O sea, van a ver la piel en ciertas partes arrugada. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, esos fenómenos de inestabilidad son tolerados hasta cierto nivel en ciertas zonas de las aeronaves. Si yo estoy aplicando una carga de corte en una placa, ¿cómo se arruga? O sea, la carga de corte no es una carga de compresión, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿por qué entonces aparece el fenómeno de inestabilidad? Si no es una carga de compresión. A ver. Sería como esa parte de corte aparece en el plano. ¿Y eso qué es? Son como si fueran A ver, imagínense que yo tengo una placa que está sometida en corte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo va a suceder con la placa? Imagínense que yo tengo un sistema de ejes coordenados que coincide con los ejes de simetría. Esta es una placa rectangular. Y yo estoy aplicando un esfuerzo total. ¿Sí? ¿Cómo es el círculo de Moore? ¿Cómo? O sea, el centro del círculo de Moore está en el origen. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué me dice ese círculo de Moore? La dirección. Bueno, da la relación entre los esfuerzos normales y los esfuerzos portantes. ¿Sí estamos de acuerdo? O es una forma de ver la transformación, la matriz de transformación de esfuerzos es el círculo de Moore, pero representado de una manera gráfica. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo giro, por ejemplo, y me pongo un sistema de ejes coordenados que está a 45 grados con respecto, o sea, girado 45 grados con respecto al sistema XY que yo había considerado? ¿Cuáles serían los esfuerzos normales? O sea, quiere decir que entonces aparece, por un lado, un esfuerzo de tensión, pero por el otro lado aparece un esfuerzo de compresión que tiene la misma magnitud que este de tensión, pero ahora es de compresión. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que de todas maneras, aunque estoy aplicando nada más un esfuerzo importante, en alguna dirección se va a presentar un esfuerzo de compresión. Y es ese esfuerzo de compresión el que sí puede provocar el paro. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo una placa así como esta, que las dije que se imaginara, y yo estoy aplicando aquí un NXY, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Cómo se arruga? Bueno, primero, ¿en dónde aparecería, en qué dirección aparecería el esfuerzo de tensión? ¿Y en qué dirección aparecería el esfuerzo de compresión? En este, en Y, tensión en este. O sea, ¿aquí cómo? Tensión. O sea, aquí sería tensión. ¿Y acá? Compresión. O sea, quiere decir que aquí, si ven es un cuadrito, aquí hay un esfuerzo de tensión, un esfuerzo normal de tensión, y aquí no es un esfuerzo normal de tensión. Entonces, ¿cómo se arruga? Se empieza a hacer eso como O sea, pero ¿cómo en dirección a Hacia abajo. No. Sería como así, como semicírculo. no, o sea, sí, tendrá ondas, ¿no? Bueno, se se ve generan como ondas. así. Así. ¿Sí, no? Así. O sea, quiere decir que así serían como líneas rectas, ¿estamos de acuerdo? Pero así, las ondulaciones aparecerían. Así estarían las ondas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Pues a pesar de que no haya un esfuerzo, que solamente tengamos un esfuerzo portante, ese esfuerzo portante también puede producir la inestabilidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí entiende?
Pero tenés el primero que tal vez necesita como expresión era la carga por unidad de área, digo, por unidad de longitud, por el ángulo. Sí, para cuando dé la componente Z, pues sí, porque esta acuérdense que es una carga por unidad de longitud. Pero es una carga por unidad de longitud que está sobre este borde. ¿Sí estamos de acuerdo? Por eso, si este borde tiene un ancho dy, pues entonces es nx por dy, me va a dar la fuerza que va para acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo mismo para las otras dy, antes tiene que darse el plano en lugar de nx, zx, el yz. Y las otras componentes portantes, pues se tienen que analizarlo en los dos planos. Bueno, la carga portante está así. Aquí en este plano va a haber una componente, pero ¿sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿Qué güey? Como X. Parcial X. Carga importante. Pero esta carga importante multiplicada por esta, que sería dx, va a producir una fuerza. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hay un ángulo que puede ser dw con respecto a x. Pero del otro lado va a haber otro ángulo más pronunciado. ¿Sí estamos de acuerdo? Que va a ser dw con respecto dw con respecto a X por la longitud de... más la variación de ese ángulo, pero ahora a lo largo de y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? O sea, aquí va a ser dw con respecto a x, pero esta variación es a lo largo de y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende? Sería como otro análisis. Es lo que pasa aquí, tú tienes que ver lo que pasa acá, pero eso te va a dar, digamos, el efecto que tiene las fuerzas portantes que están en esta dirección. Pero también tienes otra carga portante que está aquí y acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Eso tiene que tomar en consideración, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es ese nombre? Tienen que hacer calachita, ni modo. Hacer la sumatoria de fuerzas, vamos a sacar la componente de esta, igualarla a la componente de acá. Estas son las contribuciones de las cargas en el plano a la carga en Z. Por lo tanto, estas son las que vamos a agregar en la tercera ecuación de equilibrio. Esta es nuestra tercera, pero aquí está integrada la cuarta y la quinta. Pero eso es nuestra tercera ecuación de equilibrio. Quiere decir que a esta ecuación de equilibrio tenemos que agregar esto. ¿Sí? Ya. O sea, estas son las contribuciones
a la carga, bueno, la suma de fuerzas o la carga en Z producida por cada una de las cargas de membrana. ¿Sí estamos de acuerdo? Esa es la contribución de NX a las fuerzas en Z. Esta es la contribución de NXY a las cargas en Z y es la contribución de NY a las cargas en Z. Pero nosotros habíamos partido, por ejemplo, del hecho de que habíamos, bueno, estos W, es que no sé si sean estos W que tenemos acá, estas parciales de W, ese desplazamiento en Z, habíamos partido, pero dependiendo el caso de tipo de placa que teníamos, ¿no? W es W. Bueno, Es el desplazamiento del plano medio. ¿No te refieres de que según hemos puesto cómo se deformaba y en base a eso? Ajá. O sea, No, o sea, me voy antes. Sí, la única diferencia que hicimos es de que para la conducción de cascarón delgado, o sea, la curvatura solamente depende de W. Para el caso de cascarón grueso ya no. O sea, depende de W, pero también depende del giro de la sección. ¿Sí estamos de acuerdo? Nada más. Pero W sigue siendo el desplazamiento en Z. Ajá. Esas cargas se dieron cuando se empezó a bandear, ¿no? ¿Esto? Sí, es un fenómeno ya bandeado. Pero Tenemos que ver justamente Este ya es de o sea, digamos que vamos a calcular ese límite en donde estas ecuaciones, las primeras ecuaciones de equilibrio son válidas. Por definición. Y quiere decir que en ese punto pues, son válidas las otras, pero también estas. ¿Estamos de Ya acuerdo? estás bien roto ahora. ¿No duermes nada? Claro, estas ecuaciones ya nos pueden decir el comportamiento después del bandeo. Si nosotros quisiéramos obtener cuáles son el comportamiento, es decir, el campo de las curvaturas, el campo de las deformaciones, el campo de los esfuerzos, una vez que la placa ya se bandeó, entonces tendríamos que proponer una solución para ese sistema. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero entonces ya se cumpla con las condiciones de frontera que cumpla. ¿Sí, más o menos? El problema es que con las puras ecuaciones de equilibrio que te dicen que las cargas van a ser proporcionales a los desplazamientos, no puedes modelar el fenómeno de la inestabilidad. Entonces necesitamos modelarlo de tal manera que sí haya el efecto combinado. ¿Cuál es el efecto que produce las cargas de membrana en los momentos fluctuantes? ¿Sí estamos de acuerdo? O en los fenómenos que producen las curvaturas. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el problema de la O sea, la derivada de W sigue siendo, o sea, El giro. la pendiente del plano medio. No necesariamente el giro de la sigue siendo la pendiente del plano medio. Lo que pasa es que en cascarón delgado, entre el plano medio y la sección transversal hay 90 grados. Y en cascarón grueso ya no, porque hay un phi X o un y. Esa es la diferencia. Pero DW con respecto a X sigue siendo la pendiente o el giro en ese punto del plano medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Y estas son las cargas de membrana que van sobre el plano medio. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dudas? Les va a decir que va a ser dx de y otra vez dx. ¿Sí es el uno que es de X y Y? Sí, es un término ahí que es. Porque cuando ustedes multipliquen, por ejemplo, por les va a salir aquí dx de y. De X, ajá. De x. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, pero eso quiere decir que todavía es muy pequeño. O sea, ese término es menos importante que los otros términos. Entonces, ese término lo pueden eliminar. ¿Sí estamos de acuerdo?
Pero únicamente en este caso sería el dx por dx, ¿no? Se único también se mantiene el de y. Considerable. Es que para un término que les quede, o sea, dx de y y dx o dx de y de y, Todos esos términos se pueden cancelar porque son muy pequeños en comparación con el efecto que tienen los otros términos. ¿Y los que son de X, de Y, eso sí se toman en cuenta de X, de Y? O sea, porque esos también son, si son diferenciales multiplicados por todavía uno más pequeño, se pueden también volver despreciables, Sí, ¿no? eso, hay unos que sí se vuelven. Por ejemplo, este es completamente, pues eso. Sí, o sea, si este es pequeño, este es mucho más pequeño. Ajá, exactamente. Entonces solo tendríamos... Y uno se cancela con el otro Con el lado. otro lado. Ujú. Y les queda nada más ese término que está aquí.